Bienvenidos nuevamente a su canal de Yo Consulting TV. En esta ocasión quiero abordar un tema que me parece que es muy importante para todas las organizaciones y tiene que ver cómo sé yo que estoy siendo exitoso, cómo me ve la competencia, cómo puedo lograr las mejores prácticas. Es decir, las organizaciones para crecer y para permanecer en el mercado deben evaluarse, deben revisar cómo están siendo vistas en el entorno y cómo lograr mejorar y obtener las mejores prácticas. Para lograr este tipo de desarrollo, hay una herramienta que no es nueva, pero que todavía tiene vigencia, como lo he dicho en otras ocasiones. Tanto la calidad total, la reingeniería y en este caso, en la herramienta que quiero hablar, que es el benchmarking, que no es otra cosa que traducida al español como punto de referencia. Y es tratar de ver cuáles son las mejores prácticas que se están desarrollando para yo posicionarte y tener un sentido de comparación y ver cómo mejor. Es indudable que en el entorno que nosotros nos estamos desarrollando hoy en día, con una globalización, competitividad en el mercado, las empresas deben estar en constante movimiento y en constante evolución. Y esta herramienta les permite ver cómo puedo hacer mejor las cosas mediante una serie de técnicas que voy estableciendo comparaciones. El benchmark o punto de referencia, como se le conoce en español, es una técnica que me permite a mí analizar cuáles son los procesos que estoy haciendo más eficientes y más efectivos dentro de mi organización y tomarlos de referencia para el resto de la organización o inclusive para compararme con otras empresas en el mercado y que me permitan posicionar. Es lo que nosotros conocemos la búsqueda constante de las buenas prácticas de fabricación. Sin embargo, no quisiera acotar que solamente es de fabricación, porque las buenas prácticas deben estar en todos los departamentos de una organización. De hecho, los tipos de aplicación del benchmark hay diferentes categorías y va a depender de lo que yo estoy buscando. Hay el llamado benchmark interno. ¿Qué significa esto? Establecer los patrones de referencia dentro de las mismas unidades de negocio y ver cuál es la que está siendo más productiva, más eficiente, cuál es la que realmente genera los resultados mejores y cómo lo hace. Y tomar esa unidad de negocio de referencia, como quien dice, para copiar y para multiplicarla en el resto de las organizaciones. A eso le llamamos benchmark interno. Analizar cómo ese departamento logra los objetivos, qué de particular tiene y tomar eso como patrón de referencia, porque definitivamente el benchmark me permite establecer patrones de referencia. Pero también yo puedo buscar y utilizar esta herramienta para buscar las mejores prácticas en el entorno y ahí entonces estamos hablando del benchmark externo o también el benchmark que me permita analizar la competencia. Claro, la segunda alternativa, su desarrollo es un poquito más complejo, pero no imposible de realizar, porque yo tengo que ir analizando e ir estableciendo o recolección de información a empresas que son competidoras o que están en sectores similares. Para tener éxito en este tipo de herramienta es muy importante definir el objetivo que yo quiero revisar. Supóngase que una organización quiere optimizar algo que es tan preciado en toda empresa, su proceso de ventas. ¿Cómo hago yo para que mi venta y esa colocación de mi producto a mi cliente final sea más efectiva? Entonces, yo puedo empezar a analizar a través de esta técnica de recolección de información, de investigación, ver cuáles son las prácticas de venta que están haciendo distintas organizaciones que pertenecen al mismo sector y de allí extraer y establecer un patrón de referencia. Y ese patrón de referencia me puede ayudar a mí como organización a evaluarme internamente cuál es la brecha, es decir, qué están haciendo ellos que yo no estoy haciendo
o viceversa, qué estoy haciendo yo que ellos no están haciendo. Ese análisis interno me va a permitir entonces algo muy importante, optimizar los procesos. Este tipo de herramientas se puede hacer, como lo dije hace un momento, tanto en el contexto interno como en el contexto externo. Ojo, no es solamente para las áreas técnicas, es para todas las áreas de la compañía. Y de hecho, la gente de recursos humanos, yo los invito a que también desarrollen estas buenas prácticas y se comparen con otras organizaciones. En Yo Consulting asociado con las empresas que confían en nosotros, hemos aplicado este tipo de herramientas en organizaciones que han tenido, por eso hice referencia al tema de la venta, que es uno de los procesos más delicados y neurálgicos que tienen las organizaciones. Y logramos montar un proceso de benchmarking interna precisamente evaluando cómo es esa gestión comercial y proporcionamos una serie de informaciones importantes que hoy en día su proceso de comercialización ha tenido un incremento en su productividad y en su relación con el cliente final, quien es en última instancia que compra el servicio. Entonces, como lo hemos hecho en otras ocasiones, en Yo Consulting Asociados buscamos entender esa realidad, cuál es la necesidad que esa organización tiene. En este caso, la búsqueda constante de buenas prácticas en áreas neurálgicas que le permitan hacer el salto para ser cada día más eficiente. ¿Qué les proponemos? Esta herramienta de benchmark que les va a permitir medirse, porque indudablemente una organización que no se mira, que no se evalúe, no crecerá. Y organización que no crece en el tiempo y no se reinventa, su permanencia en el mercado puede estar comprometida. Hasta la próxima.